Muy bien, es momento de abordar el tema de las impugnaciones para conocer cuáles son los procedimientos y un poco también conocer un resumen de cuántos han sido inhabilitados y bueno, todos los detalles que nos pueda dar. Estamos junto a Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo, el presidente de la Comisión de Constitución. Buenos días, bienvenido a RTP Informa una vez más, diputado. Muchas gracias, muy buenos días y por intermedio de su medio de comunicación, muy buenos días a los gentiles televidentes. Bien, a ver, ¿por qué no nos comenta un poquito de cómo ha sido, cómo hemos llegado a la etapa de inhabilitación, la primera etapa en la que se pudo revisar los documentos? Hay varios postulantes cuyas postulaciones han sido retiradas, han sido inhabilitadas. Y bueno, a partir de hoy, ¿cuáles son los requisitos que necesita llevar un ciudadano para presentar su impugnación? Bien, en realidad se ha dado inicio al proceso de verificación de requisitos comunes y de específicos el día lunes de la anterior semana, en donde ambas comisiones, la Comisión Mixta de Justicia y la Comisión Mixta de Constitución, llevaron adelante la verificación del cumplimiento de los requisitos que se tienen preestablecidos en el artículo 23 de la Ley 1549 y que no son otra cosa que la compilación de los requisitos que se encuentran en la Constitución Política del Estado, en la Ley 025 y en la Ley 027 del Tribunal Constitucional. La convocatoria y la Ley 1549 de manera expresa señalaban el cumplimiento de los requisitos, en algunos casos original, en varios de los casos en fotocopias legalizadas, pero en ningún caso en fotocopias simples. Iniciar el proceso de verificación de requisitos de cumplimiento obligatorio comunes y específicos, hemos podido evidenciar que muchos de los candidatos, presuntamente con muy buen tránsito en el derecho constitucional, adjuntaron copias simples de varios documentos que en la convocatoria se exigía que fuesen al menos en copias o fotocopias legalizadas. Ese elemento generó que puedan ser separados de este proceso por un tema muy elemental. Pero también en algunos casos se pretendió ingresar al proceso o continuar el proceso de preselección para el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Debemos nosotros señalar que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional tienen escenarios absolutamente distintos y algunos colegas abogados que desempeñaron sus funciones como penalistas o como civilistas no pudieron acreditar que tuvieron un tránsito, es decir, un recorrido, una experiencia previa a esta postulación como abogados que hayan desempeñado precisa y expresamente como abogados constitucionalistas. Y ese elemento ha generado también que se pueda incluir el numeral 4 de los requisitos específicos que señala la convocatoria y la ley 1549 y a la vez la Constitución Política del Estado, elemento casi generalizado que ha permitido que tengan que ser separados de este proceso de preselección. Si bien es cierto, es un proceso, o si bien es cierto, las cifras que se tienen aún son preliminares, porque en realidad debe concluir aún el proceso de impugnación y a requerimiento o a exigencia o a exhorto de la Declaración Constitucional 049, lo que ahora se tiene es no solamente la fase de la impugnación, sino también para garantizar la doble instancia para que pueda defender su postulación el ciudadano, ciudadana o colega abogado. Ahora también existe el recurso de revisión. Cada uno de estos recursos tiene sus plazos, tiene sus tiempos y tiene sus requisitos mínimos que deben ser objeto de cumplimiento. Pero previamente a ingresar a este escenario de hablar de las impugnaciones, debemos nosotros ser también muy claros. El día lunes de la semana pasada, cuando se iniciaba este proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos comunes, habíamos hecho ya desde la bancada que se denomina, entre comillas, del Movimiento al Socialismo que apoya al gobierno de Luis Arce Catacora, habíamos hecho ya la observación de que en varios departamentos se contaba con una cantidad mínima de damas abogadas. En varios departamentos, para el caso del Tribunal Constitucional, subrayo, solo para el Tribunal Constitucional se tenían 2 postulantes damas. En algunos departamentos
había un solo postulante que se autoidentificaba como indígena originario y en algún otro departamento solo o no existía ningún postulante que se autoidentificaba como indígena originario. Y habíamos hecho la observación y el requerimiento de que se pueda pensar o se pueda tratar o se pueda debatir la posibilidad de una ampliación excepcional de 10 días al menos para que se pueda volver a abrir las oficinas de ambas comisiones y recepcionar mayor cantidad de postulantes. Lastimosamente, esta propuesta no fue acompañada, no fue entendida por el sector radical del movimiento al socialismo, por Comunidad Ciudadana, que no apoyaron esta y lastimosamente ingresamos a este proceso y penosamente para el caso del Tribunal Constitucional lo cierto es que en este momento con las cifras preliminares solo en 4 departamentos no se cuenta con una sola dama profesional en derecho que esté postulando precisamente por las observaciones que han existido. Ahora veamos, el día de hoy empieza la presentación de las impugnaciones por el plazo de 5 días. Estos 5 días concluyen el día viernes. ¿Quiénes presentan las impugnaciones? Este mecanismo de reclamo por las decisiones de las comisiones mixtas de justicia o de constitución, no solo está pensado para el profesional abogado postulante que crea que la decisión que se ha tomado con relación a su postulación es inadecuada. No solamente está pensado para ellos, sino también está pensado fundamentalmente para que el pueblo boliviano participe, para que el pueblo boliviano, si es que evidencia o conoce de la presencia de algún profesional, abogado, que no tendría que estar presente en este proceso de preselección para esas altas responsabilidades de la administración pública, precisamente porque eh, en su tránsito o en el camino que ha tenido que cumplir como profesional en derecho, como autoridad jurisdiccional, no actuó de manera correcta. El pueblo boliviano con documento idóneo puede impugnar la presencia también de algún postulante para que no prosiga este proceso de preselección. Es decir, la impugnación no solamente es para que el postulante defienda su derecho, sino fundamentalmente para que el pueblo boliviano señale su desacuerdo con la presencia de uno u otro postulante en este proceso de preselección. Bien, a ver, primero conocer cuántos se han inhabilitado a causa de las situaciones que usted ha mencionado, de los documentos no entregados y demás, cuántos se han inhabilitado, cuántos de ellos son mujeres que han sido inhabilitadas y cómo queda el total de mujeres e indígenas. Creo que aquí está la preocupación latente que la falta justamente de estos representantes pueda entorpecer el proceso. Lo que debe quedar claro es que este proceso está garantizado. Ok. No, no va a existir la posibilidad de que este proceso pueda paralizarse. Existen las previsiones dentro de la ley 1549 que va a garantizar que todos estos tribunales puedan ser objeto de renovación. Evidentemente, el tema género no es un tema menor, el tema de autoidentificación indígena tampoco es un tema menor. El proceso y la ley 1549 refiere que el proceso de preselección debe ser un proceso competitivo, es uno de los elementos. El otro elemento es debe garantizarse la equidad de género, pero también debe garantizarse al menos la presencia de un representante que se autoidentifique indígena originario. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia tiene muy pocos conflictos con relación a este tema. El Consejo de la Magistratura, hemos visto después del día viernes que concluyeron el trabajo de preselección o de verificación del cumplimiento de requisitos comunes específicos, de la misma manera, tiene muy pocos problemas. Lo mismo sucede con el Consejo con el Tribunal Agroambiental. El conflicto en este momento, que esperemos que pueda cambiar luego de que se puedan impugnar las decisiones de la Comisión Mixta de Constitución, fundamentalmente radica en la ausencia de damas abogadas, que no es un tema que emergió de la decisión de la Comisión Mixta, sino este conflicto ya se había generado por el poco interés
que habrían tenido colegas, abogadas, damas, en presentarse a esta instancia. Por eso es que el día lunes de la semana pasada nosotros hemos hecho notar y hemos hecho conocer y hemos propuesto alternativamente a que se amplíe para poder dar oportunidad a que más damas, abogadas se presenten. Lastimosamente, no existiendo esta voluntad, hemos ingresado y hemos ingresado la verificación de registros comunes, elemento o actividad que ya no puede ser detenida sino hasta que concluya la fase en la cual se activa el otro recurso, que es el recurso de revisión, y se resuelve ese recurso. Es decir, de aquí a 20 días, en realidad vamos a conocer las cifras reales de en qué condiciones nos encontramos en el Tribunal Constitucional. Por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Tribunal Agroambiental y por el Consejo de la Magistratura no existen mayores preocupaciones, se tiene la cantidad suficiente de postulantes. Ahora, con relación a los datos precisos por género, yo creo que en este momento el pueblo boliviano, el día sábado y el día domingo, ha tenido la oportunidad de conocer en las listas, incluso en las redes, en las redes o en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados y de Senadores y de la Asamblea Legislativa, conocer al detalle qué postulantes se habrían inhabilitado, entre comillas, temporalmente, en muchos casos, para este proceso. Pero en términos estadísticos o en términos porcentuales, perdón, por ejemplo, para el caso del Tribunal Constitucional, el 40% se ha habilitado y el 60% ha dejado ya este proceso. Para el caso del Tribunal Supremo de Justicia, las cifras son a la inversa, solo alrededor del 30% son quienes han tenido que ser separados de este proceso precisamente por no haber adjuntado los documentos que exige la convocatoria. Bien, ya para concluir, usted dijo que se tiene que presentar, el ciudadano que quiere impugnar una candidatura tiene que presentar un documento de prueba. ¿Qué tipo de documento podría ser este? ¿Cómo podría un ciudadano tener una prueba de que uno de estos abogados actuó mal? ¿Qué hemos tenido en anteriores situaciones? ¿Cómo se puede comprobar aquello? Bueno, en el ámbito judicial existen una serie de elementos, existen varios mecanismos de poder comprobar la actividad irregular de algún profesional abogado. Por ejemplo, el patrocinio ilegal o, por ejemplo, elementos como haber emitido decisiones que hayan ya decisiones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una autoridad jurisdiccional, juez o probablemente a un miembro del Ministerio Público que después de haber sido denunciado en las instancias competentes exista ya formalmente una decisión de las instancias disciplinarias que demuestre o que sancione la actividad desleal o irregular de algún abogado o de algún servidor público en la administración de justicia o en algún estamento donde haya desempeñado sus funciones como profesional abogado. Son de elementos o son documentos que deben ser obviamente de obtención previa a este proceso que generen las condiciones de que esa impugnación realmente tenga el suficiente elemento o tenga la suficiente fuerza de prueba y validez para poder cambiar la decisión de la comisión mixta para que de esa manera podamos remediar probablemente algo que hemos generado con solamente la verificación del cumplimiento de los documentos exigidos en esta primera fase. Y ahora sí, finalmente, ¿cuántos postulantes quedan de los 715? Bueno, en este momento no tengo la estadística, va a disculpar. Bien, está bien. Pero aproximadamente, ¿cuántos han sido inhabilitados? Le acabo de decir de los dos tribunales, ese es el porcentaje que estamos manejando en este momento. El resto del Consejo de la Magistratura no le puedo cooperar mucho por sinceridad al señalo porque el suscrito no participa de las sesiones de la Comisión Mixta de Justicia. Constitución solo se hace cargo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy buenos días, le quedo agradecido. Bien, igualmente, buen día. 6 de la mañana, 38 minutos, cerramos aquí este tema. Según tenemos entendido, al parecer sí se ha hecho pública la cantidad de postulantes que aún queda. Son 340 los que quedan todavía en carrera de los 715. Casi la mitad fueron alejados, más de la mitad en realidad fueron alejados de esta carrera por ocupar las altas cortes del país. Bueno, cerramos acá y continuamos con más.